Es domingo por la mañana en Hawái, 7 de diciembre de 1941. El sol apenas calienta las aguas tranquilas de Pearl Harbor, donde los grandes acorazados de la flota del Pacífico estadounidense descansan alineados como gigantes dormidos. Los marineros toman café, escriben cartas a casa o se preparan para el permiso dominical. Nadie imagina que, a miles de kilómetros al norte, 6 portaaviones japoneses han soltado sus aviones en la oscuridad, rumbo sur, rumbo a la historia. En Tokio, muchos oficiales creen que este golpe maestro los hará invencibles. Un solo ataque quirúrgico que paralice a la Marina estadounidense durante meses, tal vez años. Tiempo suficiente para conquistar el petróleo de las Indias Orientales neerlandesas, el caucho de Malasia, el arroz de Indochina. Tiempo suficiente para construir un imperio autosuficiente que nadie pueda tocar. Así pensaban. Así lo vendieron al emperador Hirohito y al pueblo japonés. Pero en un camarote del acorazado Nagato, anclado en Japón, un hombre no celebra. El almirante Isoroku Yamamoto, cerebro del plan, permanece en silencio. Había estudiado en Harvard, había vivido en Washington, conocía la inmensa capacidad industrial de Estados Unidos. En privado había advertido una y otra vez: puedo garantizarles victorias durante 6 meses, tal vez un año, después no prometo nada. La frase del gigante dormido, que tanto se le atribuye, probablemente nunca salió de su boca, pero el sentimiento era exactamente ese. Sabía que Japón acababa de cometer el error más grande de su historia. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder. Mucho. Corría 1937 cuando Japón ya llevaba años hundido en la Ciénaga China. Lo que empezó como un incidente en el puente Marco Polo se convirtió en una guerra total. Millones de soldados japoneses atascados en un continente infinito, sangrando recursos que Japón simplemente no tenía. Japón es una isla pobre en materias primas, sin petróleo propio, sin hierro suficiente, sin caucho, sin estaño. Todo lo importaba. Y el 80% de su petróleo venía de un solo lugar, Estados Unidos. Washington observaba horrorizado la brutalidad japonesa en China, la masacre de Nankín, las ciudades bombardeadas, los civiles masacrados. Roosevelt empezó a apretar. Primero embargo de chatarra y acero, luego de aviación. En julio de 1941, cuando Japón ocupó el sur de Indochina francesa para amenazar Singapur y las Indias, Roosevelt congeló todos los activos japoneses en EEUTU y cortó el petróleo por completo. Gran Bretaña y Holanda siguieron el ejemplo. En Tokio fue como si les hubieran cortado el oxígeno. Las reservas estratégicas daban para 18 meses de guerra intensa, tal vez 2 años estirándolas al máximo. Los generales del ejército rugían: avancemos al sur, tomemos el petróleo de Borneo y Sumatra antes de que sea tarde. Los almirantes, más cautos, sabían que eso significaba guerra con Estados Unidos. Yamamoto propuso la solución más radical: un ataque preventivo devastador contra la flota del Pacífico en su base de Pearl Harbor. Si lograban hundir los acorazados y, sobre todo, los portaaviones, Estados Unidos tardaría años en recuperarse. Tiempo suficiente para fortificar el nuevo imperio y negociar desde una posición de fuerza. Muchos creyeron que los americanos, aislacionistas y divididos, aceptarían el hecho consumado y firmarían una paz que dejara a Japón dueño del Pacífico Occidental. Era una apuesta desesperada, pero la alternativa era el colapso lento por asfixia económica. Mientras tanto, en Pearl Harbor, la mañana avanza tranquila. A las 6:30, los primeros aviones japoneses ya están en el aire. 183 aparatos de la primera ola. Cazacero, bombarderos en picado bal, torpederos Kate con sus mortíferos torpedos modificados especialmente para las aguas poco profundas del puerto. A las 7:02, 2 soldados rasos en la estación de radar de Opana, en el norte de Oahu, ven algo imposible en la pantalla. Un eco enorme acercándose desde el norte. Llaman al centro de información. El oficial de guardia, pensando que son los B-17 que llegan de California, responde: no se preocupen. Minutos después, los primeros ceros pasan rugiendo sobre sus cabezas. 7:55 de la mañana. El primer torpedo impacta en el acorazado West Virginia. Segundos después, otro en el Oklahoma. El cielo se llena de aviones con el sol rojo en las alas. Los marineros corren en calzoncillos hacia sus puestos, algunos aún sin creer lo que ven. ¡Es un ejercicio!, grita alguien. No lo es.
el USS Arizona recibe el golpe mortal a las 8:06. Una bomba perforante de 800 kilos, convertida de proyectil de artillería de 410 milímetros, atraviesa las cubiertas y detona en las Santa Bárbaras delanteras. 1,5 millones de libras de pólvora estallan en una bola de fuego naranja y negra que se eleva 200 metros. 1,177 hombres mueren en segundos. El barco se parte en dos y se hunde en 9 minutos, llevándose consigo a la mayoría de su tripulación. Aún hoy, el petróleo que escapa de sus tanques forma lágrimas negras en la superficie, como si el Arizona siguiera llorando. En Battleship Row arde todo. El Oklahoma vuelca lentamente, atrapando a cientos dentro del casco. El California y el West Virginia se hunden de proa. El Nevada intenta salir al mar, pero es alcanzado y encalla para evitar bloquear la entrada del puerto. Solo el Pennsylvania, en dique seco, y los cruceros sufren daños menores. Los aeródromos son arrasados. Los aviones americanos, alineados ala con ala para evitar sabotajes, ironía cruel, arden como antorchas. En Wheeler Field, Hickam, Kaneohe, 188 aviones destruidos en tierra. A las 8:54 llega la segunda ola, 171 aviones más. Para entonces ya hay resistencia. Algunos P-40 y P-36 logran despegar. El teniente George Welch y el teniente Kenneth Taylor, que habían pasado la noche de fiesta en Honolulu, llegan en coche al aeródromo de Haleiwa, despegan sin órdenes y derriban varios aviones japoneses. Pero es demasiado tarde para cambiar el resultado. A las 9:45 todo ha terminado. Los últimos aviones japoneses se alejan hacia el norte. En el portaaviones Akagi, el comandante Mitsuo Fuchida, que ha dirigido el ataque, pide una tercera ola para destruir los depósitos de combustible y los talleres de reparación. El almirante Nagumo, comandante de la fuerza, se niega. Ha perdido solo 29 aviones y 55 hombres. No quiere arriesgar sus preciados portaaviones. Nadie sabe que los 3 portaaviones americanos están en el mar y no han sido tocados. El balance es terrible. 8 acorazados hundidos o gravemente dañados, 3 cruceros, 3 destructores, 347 aviones destruidos o dañados, 2.403 americanos muertos, 1.178 heridos. Japón pierde 29 aviones y 5 submarinos enanos. En Washington, Roosevelt recibe la noticia mientras almuerza con Harry Hopkins. No, es lo único que dice al principio. Esa misma tarde, redacta el discurso más corto y contundente de su vida. Al día siguiente, 8 de diciembre, ante el Congreso, ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. El Congreso declara la guerra por 470 votos a 1. Solo la pacifista Jeannette Rankin vota no. En Japón, la noticia se recibe con euforia. Las calles de Tokio se llenan de banderas. La prensa habla de victoria histórica, pero Yamamoto no celebra. Un amigo le encuentra solo mirando el mar. Hemos despertado a un gigante, dice en voz baja o algo muy parecido. Y tenía razón, porque Estados Unidos no se rindió, no negoció, se enfureció. En los astilleros, las fábricas, los campos, millones de americanos que nunca habían pensado en la guerra se alistaron. Las mujeres entraron en las fábricas. Rosie la remachadora se convirtió en símbolo. En 1942, EEUU produciría más aviones que Japón en toda la guerra. En 1944, más barcos que todo el resto del mundo, junto. Y la respuesta no tardaría en llegar. Solo 4 meses después, 16 B-25 Mitchell despegarían del portaaviones Hornet rumbo a Tokio. El Wright Doolittle. Daños materiales mínimos, pero el mensaje fue brutal. Ahora Japón también podía ser bombardeado. Pero eso es otra historia. Lo que empezó como un amanecer tranquilo en Hawái, terminó despertando al coloso industrial más grande que el mundo había visto. Japón creía que Pearl Harbor los haría invencibles. En realidad, fue el principio del fin. 4 meses y 10 días después del humo negro que cubrió Pearl Harbor, el Pacífico amaneció otra vez en silencio. Pero esta vez, el silencio era japonés. 18 de abril de 1942. A 650 millas náuticas al este de Tokio, el portaaviones USS Hornet corta las olas con la proa apuntando al oeste. En su cubierta, 16 bombarderos medianos B-25 Mitchell, aviones del ejército, no de la marina, parecen pájaros demasiado grandes para ese nido.
Nadie había despegado nunca un bimotor de un portaaviones. Nadie creía que fuera posible. Al mando está el teniente coronel James H. Doolittle, un piloto de pruebas legendario que en los años 30 volaba más rápido que el sonido en prototipos locos. Roosevelt lo llamó personalmente. «Jimmy, quiero que bombardee Tokio, y no me importa cómo». Doolittle contestó: «Señor presidente, lo haré». El plan era suicida en papel. Los B-25 despegarían a 400 millas de Japón, lanzarían sus bombas sobre Tokio, Osaka, Yokohama y Nagoya, y luego volarían hasta campos de aterrizaje en la China controlada por Chiang Kai-shek. Pero a las 3 de la mañana del 18, un pesquero japonés, el Nito Maru, detecta la flota americana y envía un mensaje por radio antes de ser hundido. El almirante Halsey, comandante de la Task Force, no duda: «¡Láncenlos ya!». Están a 650 millas, 250 más de lo planeado. No hay combustible para volver, solo ida. A las 8:20 de la mañana, Doolittle empuja las manetas a fondo. El Hornet vira contra el viento. El primer B-25 se eleva apenas por los pelos al final de la cubierta. Uno tras otro, los 16 consiguen volar. Los marineros del Hornet aplauden como si estuvieran en un partido de béisbol. En Japón, nadie los espera. La propaganda lleva meses diciendo que el territorio sagrado del emperador es invulnerable. A mediodía, las sirenas antiaéreas suenan por primera vez en Tokio. La gente sale a la calle y mira al cielo, incrédula. Ven aviones con estrellas blancas. Algunos creen que son soviéticos, otros piensan que es un ejercicio. Luego caen las bombas. No son muchas, 64 bombas en total, casi todas incendiarias. Una cae en una escuela en Tokio y mata a civiles. Otra destruye parte de una refinería. Los daños materiales son ridículos comparados con lo que Japón le había hecho a China o a Pearl Harbor. Pero el daño psicológico es irreparable. El propio emperador Hirohito sale al jardín del palacio y mira al cielo. Nunca antes aviones enemigos habían sobrevolado su capital. En las radios japonesas se calla el ataque durante horas. Cuando por fin hablan, dicen que unos pocos aviones enemigos han sido derribados sobre Tokio. Mienten. Ningún B-25 fue abatido por cazas, solo la antiaérea tocó a algunos. Los 16 llegan a China, o casi. La mayoría se quedan sin combustible y los tripulantes saltan en paracaídas o chocan en la costa. 8 son capturados por los japoneses. 4 serán ejecutados después de un juicio farsa. 3 mueren en el accidente, pero 69 hombres sobreviven, muchos gracias a guerrilleros chinos que los esconden arriesgando sus vidas. En Estados Unidos, la noticia explota como una bomba atómica emocional. Los periódicos gritan «Tokio bombardeado». Roosevelt, con esa sonrisa pícara, dice a la prensa que los aviones salieron de Shangri-La, una ciudad ficticia del Himalaya. América ríe, se enorgullece y, sobre todo, se enfurece aún más. Yamamoto recibe la noticia en su buque insignia Yamato y palidece. Ahora sabe que sus portaaviones tendrán que defender la propia Japón. El plan original, mantener la flota lejos en el sur conquistando petróleo, ya no sirve. Hay que atraer a la flota americana a una batalla decisiva y destruirla antes de que crezca demasiado. Esa batalla tendrá un nombre: Midway. Pero antes de Midway, el Pacífico empieza a cambiar de color. En los astilleros de la costa oeste americana, los martillos no paran ni de noche. Los 3 portaaviones que Nagumo no encontró en Pearl Harbor, Enterprise, Lexington y Saratoga, siguen intactos. Y en 1942 entran en servicio 2 nuevos: el Yorktown, reparado a toda prisa después de Coral Sea, y el Hornet. Japón empezó la guerra con 10 portaaviones de flota y ligeros. Estados Unidos terminará 1942 con más de 20 en construcción. En las fábricas, mujeres que nunca habían tocado una remachadora construyen Liberty Ships en 14 días, un barco de carga cada 2 días. Japón, con su industria pequeña y bombardeada por terremotos y falta de acero, no puede ni soñar con ese ritmo. Y en los campos de entrenamiento, millones de jóvenes que 4 meses antes solo pensaban en béisbol, y chicas ahora aprenden a disparar, a saltar en paracaídas, a manejar tanques Sherman que empiezan a salir como churros de las líneas de montaje de Detroit. Mientras tanto, en Japón, la euforia de Pearl Harbor se enfría rápido.
Los soldados que conquistan Wake, Guam, Filipinas, Malasia, Singapur, la Gibraltar del Este, cae en una semana. 80. 000 británicos prisioneros se dan cuenta de que han conquistado un imperio demasiado grande para defenderlo. Las líneas de suministro se estiran miles de kilómetros sobre un océano que ya no es solo japonés. En febrero de 1942, Singapur cae. Churchill la llama la mayor capitulación de la historia británica. Pero en marzo, los japoneses intentan invadir Port Moresby en Nueva Guinea para amenazar a Australia, y por primera vez son detenidos. En el Mar del Coral, la primera batalla naval de la historia, donde los barcos nunca se ven, todo se decide por aviones, los americanos pierden el portaaviones Lexington, pero hunden al pequeño portaaviones japonés Shōjo y dañan gravemente al Shokaku. Lo más importante, la invasión de Port Moresby se cancela. Es la primera vez que Japón no consigue lo que se propone. Yamamoto sabe que la ventana se cierra. En mayo ordena la operación MI, tomar el atolón de Midway, 200 millas al noroeste de Hawái, para atraer a los portaaviones americanos y destruirlos de una vez. Cree que EE.UU solo tiene 2 portaaviones operativos. No sabe que los criptoanalistas de Pearl Harbor, en un sótano llamado La Cueva, han roto el código JN-25 de la Marina japonesa. El comandante Joseph Rochefort y su equipo trabajan día y noche. Saben que Japón planea atacar un objetivo llamado AF. Para confirmar que AF es Midway, envían un mensaje en claro a la base diciendo que la planta desalinizadora ha fallado. 2 días después, interceptan un mensaje japonés. AF tiene escasez de agua. Jaque mate. El almirante Nimitz, comandante del Pacífico, prepara la trampa. 3 portaaviones americanos, Enterprise, Hornet y el Yorktown, reparado en solo 72 horas en Pearl Harbor, esperan al noreste de Midway. Yamamoto sale con toda su fuerza. 4 portaaviones grandes, Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, 7 acorazados incluyendo el monstruoso Yamato, cruceros, destructores, más de 200 barcos. Cree que será la batalla final. Lo que viene a continuación cambiará la guerra en 6 minutos. Pero eso merece su propia parte. Eso fue lo que tardó en decidirse la Guerra del Pacífico. 4 de junio de 1942, 10:22 de la mañana. El cielo sobre Midway está despejado, el mar como un espejo azul. Los 4 portaaviones japoneses, Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, lanzan su ataque contra la isla. Sus cubiertas quedan momentáneamente vacías de aviones, llenas de bombas y torpedos para la segunda oleada que destrozará a la flota americana cuando aparezca. Lo que Nagumo no sabe es que ya está muerto. A 200 millas, los aviones del Enterprise y del Hornet vuelan bajo, casi rozando las olas para evitar los radares. Los torpederos Devastator llegan primero. Son lentos, obsoletos, vuelan sin escolta porque los cazas se han perdido en la niebla matutina. Los Zero los masacran. De 41 torpederos, solo 6 regresan. Ninguno acierta un solo torpedo. Parece un desastre, pero esos hombres acaban de salvar la guerra. Porque mientras los Zero bajan a nivel del mar a cazar torpederos, los bombarderos en picado Dauntless, del Enterprise y del Yorktown aparecen por arriba, desde el sol. El teniente comandante Wade McCluskey ha tomado la decisión más importante de su vida. En vez de volver con el combustible justo, gira al suroeste siguiendo un destructor solitario, y los encuentra. A las 10:24, McCluskey pica en ángulo de 70 grados hacia el Akagi. Detrás toda su escuadrilla. Al mismo tiempo, el teniente comandante Maxwell Leslie, del Yorktown, ataca al Soryu, y Richard Best, con solo 3 aviones, elige el Akagi, el buque insignia de Nagumo. 3 bombas impactan en el Akagi en menos de 1 minuto. Una explota entre los aviones armados en cubierta. El incendio es instantáneo. El Kaga recibe 4 bombas directas y se convierte en una hoguera flotante. El Soryu, 3 impactos, queda fuera de combate en segundos. En 6 minutos, 3 portaaviones japoneses arden sin control. La élite de la aviación naval japonesa, pilotos que llevaban años en China y que eran irreemplazables, muere en la cubierta o salta al agua envuelta en llamas. El Hiryu, el cuarto, consigue lanzar un contraataque y daña gravemente al Yorktown, pero esa misma tarde los Dauntless lo encuentran y lo mandan al fondo.
Al anochecer del 4 de junio, Japón ha perdido sus 4 mejores portaaviones, 248 aviones y, lo más importante, más de 3.000 hombres experimentados. Estados Unidos pierde el Yorktown y un destructor, pero la balanza se ha invertido para siempre. Yamamoto, a bordo del Yamato a cientos de millas, recibe los mensajes uno tras otro. A las 3 de la mañana del 5 de junio ordena la retirada. Por primera vez en 350 años, una flota japonesa huye de una batalla. Midway no fue solo una derrota, fue el punto de no retorno. A partir de ahí, la guerra se convierte en una larga, sangrienta y despiadada marcha americana a través del Pacífico. Guadalcanal, Tarawa, Saipan, Iwo Jima, Okinawa, nombres que se escriben con sangre. Isla tras isla, los marines avanzan, los portaaviones se multiplican, los B-29 empiezan a quemar ciudades japonesas desde el aire. Japón nunca recupera la iniciativa, nunca reemplaza a esos pilotos perdidos, nunca iguala la producción americana. En 1944, Estados Unidos bota más tonelaje de barcos que Japón en toda la guerra. Y mientras tanto, en Tokio, la realidad empieza a filtrarse. Los comunicados oficiales siguen hablando de victorias estratégicas y replegamientos planeados. Pero los civiles ven los B-29 sobrevolando impunemente, ven las ciudades convertidas en cenizas, ven los niños desnutridos. El 15 de agosto de 1945, la voz temblorosa del emperador Hirohito suena por radio por primera vez en la historia. Hemos decidido soportar lo insoportable. Japón se rinde. Yamamoto no lo verá. Murió en 1943 cuando su avión fue interceptado por P-38 americanos gracias a la inteligencia de códigos. Sus últimas palabras registradas, según su jefe de Estado Mayor, fueron: «Me pregunto si habré hecho bien». El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri, anclado en la bahía de Tokio, el ministro de Exteriores japonés Mamoru Shigemitsu firma la rendición. Detrás de él, el general Yoshihiro Umezu no puede contener las lágrimas. Debajo, en la cubierta, cuelga la misma bandera que ondeaba en el mástil del Capitolio el 7 de diciembre de 1941. Japón creyó que Pearl Harbor los haría invencibles. En realidad, Pearl Harbor fue el día que firmaron su propia sentencia, porque despertaron a un país que no olvida, que no perdona y que, cuando se enfada de verdad, es capaz de mover el mundo entero para responder. Y respondió. Con fuego, con acero, con millones de jóvenes que cruzaron el océano para terminar lo que empezó una mañana soleada en Hawái. Nunca subestimes a un gigante dormido.